En este video se trata sobre la historia de Turquía, desde los primeros asentamientos en Anatolia hasta la nación moderna de hoy. Te explico cómo diferentes culturas y reinos, como los hititas, griegos, otomanos y turcos, moldearon el país, y cuáles eventos decisivos influyeron en el desarrollo de Turquía. Hace miles de años vivían personas en Anatolia, la actual Turquía. Lugares como Göbekli Tepe muestran templos tempranos de la Edad de Piedra. Diferentes pueblos, como los hititas, se asentaron aquí. Sus culturas dejaron huellas como escrituras y ruinas. Desde el siglo XVII a.C., los hititas construyeron un poderoso reino en Anatolia. Lucharon contra Egipto y tuvieron una capital llamada Hattusa. Su idioma y leyes eran avanzados. El reino se desintegró alrededor del 1200 a.C. En el siglo VI a.C., los griegos poblaron la costa occidental de Anatolia. Ciudades como Éfeso se convirtieron en centros culturales. Más tarde los persas conquistaron el territorio. Alejandro Magno expulsó a los persas en el siglo IV a.C. En el siglo I a.C., Anatolia se convirtió en parte del Imperio Romano. Tras la división de Roma, pasó a pertenecer al Imperio Bizantino. Constantinopla, la actual Estambul, se convirtió en la capital. La región fue un centro del cristianismo y el comercio. En el siglo XI, tribus turcas como los selyúcidas migraron a Anatolia. En 1071 derrotaron a los bizantinos en la batalla de Manzikert. Los turcos trajeron el Islam. Anatolia comenzó a tomar una identidad turca. Los selyúcidas fundaron un fuerte imperio en Anatolia. Su capital fue Konya, un centro de arte y ciencia. Introdujeron tradiciones turcas. El imperio cayó en el siglo XIII por las invasiones mongolas. A finales del siglo XIII, Osman I fundó un pequeño principado en el oeste de Anatolia. Esto fue el inicio del Imperio Otomano. Los otomanos conquistaron rápidamente territorios cercanos. Se convirtieron en una gran potencia. En 1453, el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla. La ciudad fue renombrada Estambul, y se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Esta victoria puso fin al Imperio Bizantino. Los otomanos controlaron rutas comerciales importantes. En el siglo XVI, bajo Solimán el Magnífico, el Imperio Otomano fue una potencia mundial. Se extendió por 3 continentes: Europa, Asia y África. La cultura floreció. Estambul fue un centro artístico. El imperio tenía un ejército fuerte.
En 1683, los otomanos sitiaron Viena, pero fueron derrotados. Esto fue un punto de inflexión, porque el imperio empezó a perder poder. Los estados europeos se fortalecieron. Los otomanos tuvieron que ceder territorios. En los siglos XVIII y XIX, el Imperio Otomano se debilitó, perdió territorios como Grecia y Serbia por guerras de independencia. La economía estancó, y la administración fue ineficiente. Las reformas llegaron demasiado tarde. Entre 1839 y 1876, los otomanos implementaron las reformas Tanzimat. Querían modernizar el imperio con nuevas leyes y escuelas. Todos los ciudadanos debían tener derechos iguales. Pero muchas reformas fracasaron por la resistencia. A finales del siglo XIX, los jóvenes turcos, un grupo reformista, exigieron democracia y modernización. En 1908, obligaron al sultán a aceptar una constitución. Sus ideas influyeron en la futura Turquía. Pero el imperio siguió siendo inestable. En 1914, el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial al lado de Alemania. Sufrió derrotas graves, especialmente contra los aliados. Tras la guerra en 1918, el imperio estaba destruido. Perdió casi todos los territorios excepto Anatolia. En 1920, el Tratado de Sèvres obligó al Imperio Otomano a ceder gran parte de Anatolia. Grecia, Francia y otras potencias debían controlar territorios. Muchos turcos rechazaron el tratado. Esto llevó a una rebelión. De 1919 a 1923, Mustafa Kemal, luego Atatürk, lideró la guerra de independencia. Los turcos lucharon contra griegos y aliados. Querían un país independiente. La guerra terminó con la victoria turca. El 29 de octubre de 1923, se fundó la República de Turquía. Mustafa Kemal Atatürk fue el primer presidente. Se abolió el sultanato, y Estambul perdió su estatus como capital. Ankara se convirtió en la nueva capital. En las décadas de 1920 y 1930, Atatürk hizo reformas profundas. Volvió a Turquía secular, introdujo el alfabeto latino, y promovió los derechos de las mujeres. Estos cambios modernizaron el país. Pero encontraron resistencia. Hasta 1945, el partido de Atatürk, el CHP, gobernó Turquía solo. Había poca libertad política, pero el país se estabilizó.
La economía creció lentamente. Atatürk murió en 1938, pero siguió siendo un héroe nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía permaneció neutral hasta unirse a los aliados en 1945. El país no participó directamente en combates. Tras la guerra, Turquía se abrió al oeste y buscó nuevas alianzas. En 1946, Turquía introdujo elecciones multipartidistas. En 1950, el Partido Democrático ganó las elecciones. Fue un paso hacia la democracia. Pero hubo tensiones entre gobierno y ejército. En 1952, Turquía entró en la OTAN para protegerse de la Unión Soviética. Esto fortaleció las relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Turquía se volvió un aliado importante, el ejército se modernizó. En los años 50 y 60, la economía turca creció. Ciudades como Estambul y Esmirna se modernizaron. Muchas personas se mudaron del campo a la ciudad. Pero la pobreza siguió siendo un gran problema. En las décadas de 1960 y 1970 hubo inestabilidad política. El ejército dio golpes en 1960, 1971 y 1980 para restaurar el orden. Estas intervenciones limitaron la democracia. Los conflictos entre izquierdas y derechas aumentaron. En 1974, Turquía intervino en Chipre para proteger a la minoría turca. Esto llevó a la división de la isla. El conflicto empeoró las relaciones con Grecia. Sigue sin resolverse hasta hoy. En los años 80, Turquía empezó a acercarse a la Unión Europea. En 1987 pidió ser miembro. Las negociaciones comenzaron en 2005, pero los avances fueron lentos. Las relaciones con la UE son complicadas. En los años 80, bajo Turgut Özal, Turquía abrió su economía. Crecieron las exportaciones y el turismo, y el país se hizo más próspero. Estambul se volvió un centro global. Pero la desigualdad social persistió. En 2002, el AKP de Recep Tayyip Erdogan ganó las elecciones. Implementaron reformas económicas y sociales. Turquía ganó influencia internacional. Pero críticos alertaron sobre tendencias autoritarias.
En 2013 comenzaron protestas en el Parque Gezi de Estambul contra el gobierno. Muchos pedían más democracia y libertad. Las protestas fueron duramente reprimidas. Mostraron divisiones en la sociedad turca. Hoy, Turquía es una potencia regional, con una economía fuerte. Bajo Erdogan, el gobierno se volvió más centralizado, lo que genera debates sobre democracia. Turquía juega un papel importante en conflictos como el de Siria. Su futuro es emocionante.